Bueno, ok, vamos a empezar otra vez ahora a trabajar con lo que es la suspensión delantera, porque como ya les había comentado, aquí tiene un derrame de líquido por los retenes y este siempre se cambia en par, es lo mejor, ¿sale? Entonces, este es como cualquier suspensión en el sentido de quitarla, pero aquí hay una complejidad que, bueno, vienen con estos como de presión de aire, como de las llantas. La verdad, yo nunca había trabajado con uno de esos y vamos a tratar de investigar cómo se puede hacer, ¿sale? Porque es muy diferente. Entonces vamos a aflojar estos tornillos, vamos a quitar la llanta, el caliper y ya con eso podríamos aflojar las barras. Bueno, ok, entonces ya acabo de quitar la llanta, se quitó caliper, se tuvo que quitar el cubredisco porque no salía por ahí. Entonces ahora sí, ya nada más vamos a empezar a aflojar estos, no es necesario quitarlos, nada más aflojarlos y ya podríamos sacar barra por barra. Bueno, ya acabo de investigamos cómo se tiene que hacer el servicio a esta barra. Bueno, el servicio como tal es igual que todas, eso no cambia. Más bien aquí la cuestión del tapón es diferente. Normalmente traen cuerda o una tuerca o tapón con cuerda, entonces con hexagonal. Entonces con eso puedes sacar y sale normal. Aquí la diferencia es que este es un tapón y aquí en la parte de abajo, no se va a alcanzar a ver ahorita, pero tiene como un seguro. Ese hay que bajar y sacarlo con algo, con lo que tengas ahí, un desarmador o no sé cómo se llaman estos ganchos. Y sacarlo y ya podrías sacar todo. No tiene mucha presión el resorte. Con los otros que son de tuerca sí tiene presión el resorte y hay que hacerlo con cuidado. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a hacer eso. Bueno, entonces ya salió el clip y ahora sí ya podríamos, listo, sacarlo. Bueno, entonces ya ahorita ya nada más es sacar el resorte. Y el resorte siempre va con las espiras más cerradas hacia abajo. Si se fijan, estas están cerradas, si lo volteo, están más abiertas, ¿vale? Entonces hace más compresión con las partes cerradas hacia abajo. Y ahí ya nada más tendríamos que sacar lo que hay de líquido. Que esta es la que tenía más problema con el retén. Esta ya estaba muy chorreada, por eso yo creo que va a salir mucho menos cantidad. Ok, entonces ya saqué todo el aceite y ahora hay que retirar este cubrepolvos y con un desarmador nada más vamos empujando con cuidado para no romperlo. En este caso ya está roto, pero pues es el mismo que se le va a poner. Ya salió el cubrepolvos. Luego aquí tiene un clip igual para retener ahora sí que el retén es su seguro, ¿vale? Entonces se saca también y listo, sale. Entonces ahora lo que tenemos que hacer del otro lado, tiene un tornillo, un Torx, creo que es 6, y hay que sacarlo para poder desarmar toda la barra. Bueno, entonces más bien me equivoqué, no es Torx, es Allen 6, ¿vale? Entonces se agarra, hijo de su puta madre, está bien duro. Ay, hijo de su puta madre, está bien duro. Este se ve que no lo habían sacado pues nunca, entonces hay que sacarlo. Y listo, ya salió. Aquí nada más no se les vaya a olvidar que tiene una arandela de cobre para hacer el sellado, ¿vale? Y pues ya prácticamente ya está desarmada. Ahora sí, ya nada más unos pequeños golpes hacia arriba. Y listo, ya salió. Y trae su resorte.
Bueno, entonces ya está desarmado. Es básicamente esto lo que es lo de la barra, este perno, el resorte que va aquí. Y trae como un bujecito también acá abajo. Este bujecito también va aquí adentro. Y pues prácticamente es todo. Ya nada más hay que darle una buena lavada exterior, interior. Y volver a armar para poder echarle su líquido otra vez. En esta ocasión las vamos a manejar en 400 mililitros. Vamos a ver si quedan bien. Y si están muy duras, le podemos sacar. Al fin traen como un hoyo de drenado. Entonces se puede hacer fácilmente. Bueno, entonces aquí se queda el retén. Hay muchas maneras de sacarlo. Creo yo la más sencilla es con una llave. No tiene que ser de este tamaño. Esta es la que tengo. Con una más chica puede ser, no hay problema. Meterlo y ir haciendo palanca para que vaya subiendo. Ahí va. Ahí está. ¿Sale? Entonces así de fácil se puede sacar. Y aquí lleva una rondana. ¿Sale? Entonces aquí tiene como buje, aquí adentro no sé si se vaya a alcanzar a ver, pero hay que sacarlo, que ya casi está afuera. Hay que sacarlo porque si no la barra no va a entrar, es muy complicado que entre así la barra de nuevo, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a sacar y vamos a continuar con esto. Ese buje que está aquí, ese hay que sacarlo, es el que les comentaba. Ahorita que saqué la barra ya se estaba saliendo, va a faltar un poquito. Entonces ahorita con una chaquetera que hice, de hecho esta la hice en el canal, si quieren ver ahí les voy a dejar la tarjetita en la descripción para que lo pasen a ver cómo lo hice. Y vamos a ver si con esto lo podemos sacar, ¿sabes? Entonces nada más sacarlo y listo. Ahí está. Salió muy rápido, ya estaba muy afuera, no tuvimos tanto problema. ¿Vale? Entonces ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a meter. Entonces ahora sí ya nada más vamos a dar una limpieza y para volver a armar. Bueno, ok, ya terminé de darle una buena lavada a todo, ya está perfectamente limpio. Todo, cada una de sus partes. Ahora, el ensamblado es muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a empezar por vamos a armar primero la barra esta con el resorte, como les había comentado, las espiras más cortas hacia abajo, con su pistón, su buje y su tornillo para que quede ya unida con el vaso de la barra, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso primero. Bueno, entonces vamos a tomar la barra, la parte de abajo, como les comentaba, no es cierto, primero el pistón lleva un resorte, no hay problema porque está igual, entonces no tiene posición, puede ir así o al revés, se mete y va a salir por la parte baja. Ahí está, ¿sale? Y este buje va aquí, así, y lo vamos a meter todo hasta abajo. Ok, ahora al tornillo le vamos a poner una capita delgada de silicón para que haga sello. Aparte de su arandela, vamos a poner una capita muy delgada. Ahí está, con eso es más que suficiente. Y lo vamos a introducir por la parte de abajo. Aquí lo complicadillo es atinarle al hoyo. Pero bueno, una vez adentro, ya no hay problema. Bueno, y ahora que está ahí adentro, hay que girarlo. Si se empieza a girar con alguien atrás o algo, hay que volverle a meter el resorte. Porque, bueno, ya no se los mostré. El pivotito ese, o el pistón que trae aquí, del otro lado normalmente traen como un hexagonal, donde le pudiera meter un tornillo o un dado y se puede detener. Aquí en este caso no está así, ¿por qué? No sé. Entonces, pues es una manera de poderlo atorar. Ahí está. Bueno, ahorita sigue el turno del buje que lleva en medio y esta arandela plana. Hay una especie como de martillo o de inercia que se pone en la barra. No lo tengo, a ver si ahorita se los muestro en una imagen. Y ese entra y ya se presiona hacia abajo y mete el buje y el retén. Nada más que, bueno, conseguimos un tubo. Con un tubo, mientras calce más o menos y que esté limado del hoyo para que no raspe la barra, con eso es más que suficiente, ¿sale? Entonces vamos a meterlo, pero antes le pongo tantita grasa. Ahora sí, nos vamos a poner aquí tantita grasa para que entre suave hasta abajo. Y luego la arandela se siente como plana de un lado, como redondeada del otro. La plana va hacia abajo y
Y ahora sí, con el tubo le vamos a ir metiendo de a poquito. Va a cambiar el sonido del golpe. A ver, ahí va. Ahí ya cambió el golpe, entonces con eso ya sabemos que ya está hasta adentro. Y ok, ya quedó ahí al ras perfectamente. Entonces su arandela, aquí ya tengo sus retenes nuevos, que bueno, aquí tiene un 36, 46, 11, diagonal, 12.5 RDS. Ese digamos que es la medida, ¿vale? Entonces abrirlo. A mí a las cosas plásticas no me gusta echarle grasa, yo prefiero vaselina, porque la grasa normalmente reseca los plásticos. Para las cosas metálicas está bien, pero para plásticas no. Entonces, acuérdense que esta tiene aquí un resorte y los números de su descripción arriba, entonces va para arriba. Hay que meterlo así suavecito para que no se lastimen los labios. Bajarlo lo más que podamos primero con las manos. Y con un retén viejo se pone igual. Y ahora sí con el tubo vamos a ir dándole golpecitos. Al parecer ya bajó. Y ya nada más sacaría el retén y ahorita les muestro hasta dónde debe de entrar. Bueno, aquí ya está hasta el ras, no se va a alcanzar a ver muy bien. Bueno, ahí, ahorita les voy a poner una flechita, se ve como una rayita. Esa raya es para que entre este seguro y no se vaya a botar el retén, ¿vale? Entonces nada más se lo metemos así, por arriba, y con un desarmador lo metemos hasta que entre. Bueno, entonces este entra aquí, metemos como de un ladito, hacemos presión, que entre y se va a escuchar un clic donde entra en la ranura. Bueno, no se escuchó nada, pero aquí ya se alcanzó a ver que ya entró en la ranura que tiene. Ahí se alcanza a ver que está ya el seguro y ya nada más terminaríamos poniéndole su cubre polvo. Este es muy importante que se lo pongan porque con el agua que va cayendo y todo sirve para que no se meta aquí, porque si empieza a oxidar los seguros o se empieza a filtrar hacia adentro del tubo, obviamente se va a echar a perder el líquido o el aceite y van a tener que volver a hacer todo el procedimiento. Bueno, entonces vamos a utilizar este líquido para suspensiones, que es un 10W medium, y bueno, esto va en función de lo que quiera uno, ¿sale? Entonces yo le voy a poner 400 mililitros, que fue lo que se le puso a la otra barra para que queden iguales, y hay de diferentes viscosidades, hay más bajo y más alto, ¿sale? Entonces pues ahí busquen lo que quieran ustedes, como les guste, y nada más, eso sí, tienen que ponerle la misma cantidad a las barras, ¿sale? Entonces vamos a echarle sus 400 mililitros. Bueno, ahorita ya le eché los 400 mililitros de aceite o de líquido y lo que tenemos que hacer para que se meta entre todo el vaso del amortiguador, ahorita hay que hacerle arriba, abajo, por lo menos unas 10 veces para que se distribuya bien y sacar todo el aire que pudiera quedar en él. Bueno, ya quedó el servicio de las barras y ya nada más sería cuestión de ponerle su tapa, ahorita se la vamos a poner y montarlas otra vez a la motocicleta. Con eso quedaría todo listo y ahorita les muestro cómo quedó.
Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo de la XT225 de Yamaha, que le acabamos de, como vieron, de dar un servicio a las barras, cambio de retenes y cambio de líquido de las barras, ¿vale? Entonces ya nada más es cuestión de volver a poner el freno, lo que es el guardadisco, y sería todo. Ya con eso ya quedó otra vez funcionando la suspensión delantera de esta XT225, ¿vale? Pues bueno, si les gustó el video, por favor apóyenme suscribiéndose, comentando, compartiendo, bueno, en general viendo el video completo, ¿sale? Pues bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bueno, ok, ya terminé de darle una buena lavada a todo, ya está perfectamente limpio, todo y cada una de sus partes. Ahora, el ensamblado es muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a empezar por